Continuemos con la ayuda de nuestro Dios con esta serie, Conociendo la Palabra. Y aquí vamos con este panorama general de cada uno de los libros de la Biblia. Ya estamos en la recta final del Antiguo Testamento. Empezamos los profetas menores, que son 12, empezando con Oseas, luego Joel, el que veíamos hace 8 días. Y hoy, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a ver el profeta Amós. Recordemos que son profetas menores porque sus libros no son tan extensos como los profetas mayores. Y precisamente el profeta Amós es un libro que solamente tiene 9 capítulos, muy corto, maravilloso. Algunos detalles importantes históricos. Amós, si tenemos fecha para este libro, aproximadamente entre el 765 y 750 antes de Cristo. Esto significa que nos devuelve nuevamente a la historia en el momento en que la nación de Israel está en su mejor época. Una vez más, aquí es un Israel rico, próspero, aunque en este momento ya se ha dividido en reino del norte y reino del sur. Y precisamente Amós es un profeta del sur. Él vive en el sur, a unos cuantos kilómetros del norte, pero aquí es donde viene lo interesante. Pero Dios le dice que vaya y profetice en el norte. Así que Amós vive en el sur, pero Dios lo llama a profetizar en el norte. Pero Amós no era un profeta. Amós era un pastor de ovejas. Era una persona que tenía un trabajo común y corriente. Sin embargo, en un momento de su vida, Dios los llama a profetizar e ir al norte. Y precisamente Amós profetiza aproximadamente una generación antes, aproximadamente unos 40 años antes de que el reino del norte cayera bajo el imperio asirio. Y como siempre nos muestra la palabra de Dios, allí había un profeta de Dios anunciando, llamando al pueblo al arrepentimiento, llamando al pueblo a la verdad de la palabra de Dios. Así que le he puesto como título a esta enseñanza, Mostrando la Palabra. Ahora, ¿por qué le he puesto este título? Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, a través de Moisés, abrió el Mar Rojo, cruzaron el Mar Rojo, estuvieron 40 años a través del desierto y Dios los guardó, los cuidó, finalmente los introdujo en la tierra prometida. Esta era una de las promesas, quizá la promesa más grande que Dios le había hecho a Abraham, que de Abraham iba a ser una nación grande, que lo iba a bendecir por medio de un descendiente de él, y que esta nación iba a ser de bendición también para las demás naciones. Y precisamente antes de ir directamente al libro de Amós, quiero que recordemos esa verdad. Está en Génesis capítulo 12, versículos 2 al 3. Dios le dijo a Abraham: haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Y notemos esta verdad tan preciosa allí al final: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Ahora, ¿por qué he vuelto allí? ¿Por qué nos hemos devuelto hasta Génesis? Porque esa promesa debe estar en el centro para que comprendamos el libro de Amós. Dios le había dicho a Abraham: voy a hacer de ti una gran nación, a pesar de que Abraham era un hombre viejo, que no tenía hijos, su esposa era estéril. Sin embargo, Dios cumplió esa promesa. Y como vemos, como les decía, aquí en la época de Amós, Israel es próspero, Israel es rico, Israel tiene fama. Dios ha cumplido todas estas promesas. Hay una gran nación. ¿De dónde nació esa nación? De los lomos de Abraham. Dios los bendijo, los hizo famosos. Pero también decía allí la palabra de Dios que ellos también serían una bendición para otros. Dice la palabra de Dios que Dios iba a bendecir a quienes los bendijeran y a maldecir a quienes los maldijeran, pero que al final todas las familias de la tierra, es decir, todos los que estuvieran alrededor de Israel, también serían bendecidos, porque allí había un pueblo especial, la nación de Israel, que conocía al Dios verdadero, que iban a ser bendecidos, y en este momento, en la época de Amós, eran bendecidos como ninguna otra nación. Humanamente y prósperamente era la nación, la mejor nación humanamente hablando, porque Dios les había regalado esto. Pero ¿cuál había sido el propósito de Dios? Que ellos fueran bendecidos de parte de Dios, para que a la vez ellos fueran una bendición para las naciones a su alrededor. Y esa es la manera en que podemos entender el contexto del libro de Amós. Y precisamente lo vamos a ver en 2 puntos, pero prácticamente el primer punto es el fundamental, porque prácticamente todo el libro se centra en una sola verdad. Después de un par de versículos donde dice quién es Amós y lo que Dios lo llama a hacer, prácticamente el libro solamente se centra precisamente en acusar a las naciones alrededor de Israel, y particularmente a Israel, porque no conocen a Dios verdaderamente. Porque a pesar de que tienen todo el favor y las bendiciones de Dios,
no tienen realmente a Dios en su corazón. Por eso vamos a dividir igual esta enseñanza en dos puntos, este panorama general, pero solamente veremos que al final hay una gran verdad que, digamos, cambia la historia. En primer lugar, quiero que veamos que el libro de Amós nos habla de cómo el pueblo de Israel falló en mostrar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente, en primer lugar, ellos vivieron fallando a la palabra. Y esto nos lo muestran los primeros 9 capítulos. Bueno, y tiene 9 capítulos. Solamente unos detalles al final cambian la historia, pero eso lo dejaremos para el final de esta enseñanza. Porque precisamente los capítulos 1 y 2 en la primera parte, si lo viéramos en un mapa, nos daríamos cuenta que lo que Dios está haciendo es acusando a cada una, particularmente a cada una de las naciones que están alrededor de Israel. Y después va a pasar a acusar a Israel y a mostrar los juicios contra Israel. Vayamos por eso directamente a Amós capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios, esto es lo que dice el Señor. Y aquí está la primera nación, los habitantes de Damasco. Entonces, como les digo, si tuviéramos un mapa, veríamos que esto es alrededor de Israel. ¿Y qué pasó con los habitantes de Damasco? Dice, han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. Azotaron a mi gente en Galaad, como se separa el grano con trillos de hierro. Y si seguimos leyendo allí, Dios sigue hablando acerca del juicio que va a traer contra Damasco, una de las naciones alrededor de Israel. Pero avancemos un poco y vayamos al mismo capítulo, versículo 6. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Gaza, otra ciudad alrededor de Israel, dice que han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. Enviaron a pueblos enteros al destierro y los vendieron como esclavos a Edom. Y si siguiéramos leyendo nos daríamos cuenta que allí describe los juicios, los castigos que van a venir contra Gaza. Pero luego sigue, avancemos al capítulo 1, en el capítulo 1 al versículo 9. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Tiro, otra ciudad alrededor de Israel, han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. Rompieron su pacto de hermandad con Israel al vender aldeas enteras como esclavas a Edom. Y ahí hasta vemos que entre esas naciones también compartían, pero compartían que su pecado y su maldad. Vendían esclavos, compraban esclavos entre ellos. Eran naciones malvadas y perversas que estaban alrededor de Israel. En el mismo capítulo vayamos al versículo 11. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Edom han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. Espada en mano, persiguieron a sus parientes los israelitas y no les tuvieron compasión. En su furia, los apuñalaron continuamente y fueron implacables en su enojo. Entonces estamos viendo que lo primero que hace Dios por medio del profeta de amor es acusar a las naciones vecinas alrededor de Israel. Mismo capítulo, versículo 13. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Amón, nuevamente otra ciudad, han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. Cuando atacaron a Galaad para extender sus fronteras con sus espadas, abrieron a las mujeres embarazadas. La versión antigua, parecido a nuestra versión mejor actual, del aborto. Y mis hermanos, eran perversas esas naciones. Y una vez más, si siguiéramos leyendo nos daríamos cuenta que allí están los castigos que Dios iba a traer contra esas naciones. Avancemos al capítulo 2. Veamos lo que dice el versículo 1. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Moab han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. Profanaron los huesos del rey de Edom, reduciéndolos a cenizas. Entonces, nuevamente, naciones malvadas, perversas. Una nación más. Esta es la séptima nación. Y es interesante. Capítulo 2, versículo 4. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Judá. Ahora se está refiriendo particularmente al reino del sur, a los de Judá. ¿Qué dice la palabra de Dios? Los habitantes de Judá han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. Rechazaron la instrucción del Señor y se negaron a obedecer sus decretos. Se han descarriado por las mismas mentiras que engañaron a sus antepasados. Entonces, mis hermanos, vemos, y allí particularmente ya se han nombrado 7 naciones alrededor de Israel. Pero ¿saben qué es lo interesante? Allí sigue el versículo 5, que son los juicios que va a venir contra Judá. Pero aquí, en el capítulo 2, sigue el versículo 6, que ya ahora sí es directamente con Israel. Leámoslo y luego pensemos en lo que nos dice la palabra de Dios. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Israel han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. Venden por dinero a la gente honrada y a los pobres por un par de sandalias. Y estamos solamente a unos cuantos versículos del capítulo 2. Pero a partir de aquí,
todo el capítulo 2, el resto, capítulo 3, 4, 5 y 6, se va a dedicar a hablar de todo lo malo que hace Israel. Capítulos 7, 8 y 9 de los juicios que vienen contra Israel. Ahora, es muy interesante, claro, si uno lee este libro así rápidamente, pues bueno, lo leí ya. Pero si notamos la gran, digamos, lo así, comparación tan impresionante, valga la redundancia, de lo que Dios está haciendo con estas naciones alrededor de Israel. Sí, las naciones alrededor de Israel son malas, paganas, perversas, y Dios las va a castigar por sus pecados. Pero Israel, quien está en el centro, quien está siendo bendecida por Dios, quien se suponía que iba a ser una bendición para las demás naciones, no solamente es igual que esas naciones, es peor que esas naciones. Y como les decía, iba a dedicar Dios por medio del profeta capítulos enteros a hablar todo el pecado y la maldad de Israel. ¿Qué es entonces lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Aquí es donde vamos. Muchas veces nosotros pensamos en Dios salvando a las personas de manera mágica, milagrosa. Y aunque la salvación es el milagro más grande que Dios hace, pero lo interesante es que Dios trae su salvación, su verdadera bendición a través de los seres humanos. Y ese era el propósito con Israel. El propósito de Dios era colocar en medio de puras naciones paganas alrededor, colocar en medio a su pueblo, bendecirlo, que ese pueblo conociera a Dios verdaderamente, pero este pueblo a la vez bendijera a las demás naciones, mostrándole a los demás quién era el Dios verdadero, cómo vivir para el Dios verdadero, cómo honrar al Dios verdadero. Pero ahora la nación que se supone que debería mostrar a Dios es todo lo contrario. Y por eso, aunque Dios va a castigar la maldad de los de afuera, por eso Dios dice también, pero voy a castigar más severamente a los de adentro. Y entonces esto nos coloca frente a una de las verdades más fuertes de la palabra de Dios. Nosotros no deberíamos impactarnos, no deberíamos, ¿cómo decirlo? No deberíamos sorprendernos del pecado del mundo. Quizá a veces uno se sorprende, ¿y cómo que la gente hace ese tipo de cosas? Mis hermanos, debemos entender que la gente que no conoce a Dios, ellos viven para pecar y para inventar nuevas maneras de pecar, y esa es su vida. Ese es el corazón del mundo. Antes, lo que debería sorprendernos es que gente que no conoce a Dios no sea tan mala. Mis hermanos, el hombre que no tiene a Dios en su corazón bíblicamente dice que está dominado por el pecado, por la maldad, por el mismo diablo. Así que repito, no debería sorprendernos que el mundo haga lo malo. Pero qué triste cuando a veces es el pueblo de Dios quien no solamente se parece, sino que promueve la maldad. Y aquí no estoy hablando de este lugar en particular. Estoy hablando del contexto en el mundo en el que vivimos, que parece que es la misma época del profeta Amós. Hoy supuestamente en nombre de Dios están cometiendo los pecados más atroces. Hoy tú tienes personas que dicen ser cristianas que defienden el aborto. Hoy tú tienes personas que dicen ser cristianas que hasta están diciendo que Jesús era homosexual solamente por defender una ideología de género. Mis hermanos, estamos viviendo en un mundo que dice ser cristiano, pero aunque siempre lo digo, si vamos a infraestructura y en tecnología, sí, este mundo es impresionante. No hemos vivido en un mundo tan tecnológico como antes, pero no hemos vivido en un mundo tan malvado y pecador como antes. Y eso mismo era lo que estaba sucediendo en la época de Amós. Pero ¿saben qué es lo interesante? Creían que tenían a Dios porque todo alrededor marchaba bien. Porque estas naciones alrededor malvadas y perversas, pero igual no pasaba nada, todo les iba bien. Y al pueblo de Israel, ellos se sentían bendecidos porque todo iba bien, pero todo estaba mal dentro del corazón. Y cuando yo miro la cultura y la sociedad en la que vivimos es lo mismo. Creemos que todo está bien porque tenemos dinero, porque a pesar de esta pandemia las cosas siguen normal, porque parece que esto fue solo un susto. Y parece que todo está tan bien, pero yo miro el pecado y la maldad y digo, no está bien. El mundo está perdido. ¿Qué dice capítulo 2, versículo 8? En sus festivales religiosos, recordemos, Israel también tiene su religión, están a sus anchas, usando la ropa que sus deudores dejaron en garantía. En la casa de sus dioses o de sus ídolos beben vino comprado con dinero de multas injustas. Pero si notamos que también tenían religión, tienen festivales religiosos y están celebrando sus festivales religiosos, pero ¿sabe qué está diciendo la palabra de Dios? Tienen religión. ¿Qué es religión? A veces la religión se parece al cristianismo realmente. La religión te dice las cosas que son buenas, las cosas que son malas, pero la religión te hace sentir bien cuando tú quizá cumples con ciertas normas. ¿Saben, mis hermanos? Religión es pensar que lo externo es lo que me hace diferente. Pero la verdadera obra de Dios es en el corazón. Yo puedo cambiar externamente, yo puedo tener religión, yo puedo asistir a una congregación, cumplir con todos los rituales, pero lo que Dios quiere es que esa realidad esté en nuestros corazones, en nuestras vidas. Precisamente vayamos al capítulo 3 que dice el versículo 2.
De entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima, por eso debo castigarlos por todos sus pecados. Y aquí es donde nuevamente enfatizamos. Recordemos, Israel era el pueblo escogido por Dios. Y no está diciendo aquí la palabra de Dios que Dios está desechando a Israel. Al contrario, Dios está diciendo, mira Israel, porque eres mi hijo y porque se supone que tú estabas allí para que yo te bendijera y te he bendecido, pero estabas allí para mostrarlo quién era yo realmente a las demás naciones y no lo has hecho. Y la prueba de ello, mira a tu alrededor, naciones malvadas y perversas, pero mírate a ti mismo. Religión, pero tu corazón está hueco y vacío. Por eso te voy a castigar, por eso te voy a corregir, porque como eres mi hijo, te voy a castigar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vayamos al capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice Dios, adelante, ofrezcan sacrificios. Hacían sacrificios, ¿pero a quién? A los ídolos en Betel. Se suponía que Betel era el lugar que Dios había escogido para que le rindieran culto, pero allí ahora había ídolos. Continúen desobedeciendo en Gilgal. Ofrezcan sacrificios cada mañana y lleven sus diezmos cada tercer día. Si vemos, tenían religión. Estos eran los famosos diezmadores fieles. Estos eran los fieles en las finanzas, supuestamente. Pero ¿de qué me sirve eso? Nuevamente, eso es religión. Lo que Dios quiere no es que yo dé dinero. Aunque si puedo ayudar a una persona en necesidad, debo hacerlo. Lo que Dios quiere es que mi corazón sea transformado y cambiado. Lo que Dios quiere no es que asistamos a un lugar, aunque si tenemos un lugar de congregación, podemos y debemos asistir, pero Dios quiere más que eso. Dios quiere más que tengamos un lugar y asistamos al lugar. Es que en ese lugar se predique su palabra, su verdad, para que al salir de ese lugar mostremos al mundo lo que es una vida transformada y cambiada. Yo puedo tener mi lugar de predicación y asistir y tener mi fiesta como iglesia y puedo hasta traer la ofrenda y traer dinero, pero mis hermanos, eso es hueco y vacío porque eso no es lo que cambia el corazón. Y eso era lo que estaba viviendo la nación de Israel. Precisamente dice el versículo 5, presenten su pan hecho con levadura como una ofrenda de gratitud. Luego entreguen sus ofrendas voluntarias para poder jactarse de ello en todas partes. Este es el tipo de cosas que a ustedes, israelitas, les encanta hacer, dice el Señor soberano. Si vemos que ellos cumplían con todo lo que les exigía la religión, tienes que asistir, asistías. Tienes que dar, dabas. Tienes que sacrificar, sacrificabas. Tienes que vestirte de cierta forma, te vestías de esa forma. ¿Pero qué dice? ¿Pero para qué lo hacían? Para sentirse orgullosos. Para decir, hey, somos el pueblo de Dios. Pero ¿saben qué dice Dios? Pero si le quitas toda esa fachada, esa apariencia que es engañosa, si quitas todo eso, ¿qué queda al final? No hay vidas transformadas y cambiadas. Mis hermanos, lo que necesitamos son vidas transformadas y cambiadas. Lo que necesitamos más que cumplir con escuchar un sermón es decirle, Señor, que esta verdad de tu palabra transforme y cambie mi corazón. No solamente para que dé gloria y honra a tu nombre viviendo en obediencia, sino porque esa es la manera en la que mostramos el evangelio verdaderamente. Mis hermanos, se suponía que Israel estaba allí para ser diferente y Dios los bendecía para eso. Dios nos da tantas cosas a nosotros, pero es para que mostremos al mundo que somos diferentes, porque Dios nos ha transformado y nos ha cambiado, porque Dios nos ha escogido, porque somos sus hijos. Entonces dice, este es el tipo de cosas que a ustedes, israelitas, les encanta hacer, dice el Señor soberano. Entonces es fácil la religión. Yo siempre he dicho, la religión es muy fácil, pero el problema de la religión es que es mentira, es engaño. Con la religión es fácil, asistes al lugar de predicación, no faltas para que no te digan nada. Eres fiel en las finanzas y lo haces para que nadie te diga nada. Y eres regular en tus oraciones y te vistes diferente, pero eso no cambia corazones. Y lo que necesitamos es que Dios cambie nuestros corazones. Capítulo 5, versículo 12. Pues yo conozco la enorme cantidad de sus pecados y la profundidad de sus rebeliones. Ustedes oprimen a los buenos al aceptar sobornos y privan al pobre de la justicia en los tribunales. Creo que ese es el mundo en el que vivimos. Esta es la pregunta real que todos debemos hacernos, tanto los que están aquí conmigo, yo mismo y el mundo entero. Si Dios mira nuestro corazón, ¿qué puede ver Dios en nuestro corazón? Dios dice, yo conozco la enorme cantidad de sus pecados. Pensemos en eso. Vuelvo y digo, creo que la religión es fácil, ¿cierto? Yo puedo aparentar ante el mundo ser muy bueno o ante la iglesia ser muy bueno. Pero la pregunta es si Dios mira dentro de mí, ¿qué verá? Y eso era lo que le estaba pasando. Pero ¿qué era lo que ellos pensaban? Pues todo está bien porque nos está yendo bien.
Mis hermanos, nada va bien si alrededor todo está bien, pero mi vida no está siendo conformada a la verdad de Dios. Y espero que esa sea la verdad que estemos experimentando nosotros. Que el deseo de nosotros de venir a este lugar y congregarnos es para escuchar la palabra de Dios, para que esta verdad transforme y cambie nuestras vidas. Quiera Dios que esto se haya ocurrido en nosotros, que Dios nos haya transformado y cambiado, y que el deseo más grande de nuestro corazón es poder conocer a Dios y vivir para su gloria. Porque si no, tenemos solamente religión. Capítulo 5, versículos 21 al 24. Y mis hermanos, creo que este es uno de los pasajes más fuertes de la Biblia. Odio todos sus grandes alardes y pretensiones. Dios está diciendo que odia. Fuerte, no, pero ¿qué dice? La hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. ¿Cómo sé yo que mi religión, o cómo yo sé que mi adoración, que mi manera de tener esa relación con Dios? Porque todo el mundo dice que tiene una relación con Dios. Todo el mundo lo dice. La pregunta es, ¿cómo sé que mi relación con Dios no es simplemente religión? ¿Cómo sé que, como dice allí, mis festivales religiosos, asambleas solemnes? Me encanta eso porque si notamos el lenguaje, una fiesta religiosa. Vengo del contexto donde al servicio se le llama una fiesta. Esta es una fiesta. Y me pregunto, ¿y será que Dios sí se agrada de esa fiesta? Es que esta es una reunión solemne. Precisamente vengo de un contexto donde, lo que digo, donde esta reunión tiene que ser tan solemne que no puede ni silbar una mosca, donde la gente tiene que estar ahí bien puestecita, donde las personas, de pronto los hombres no pueden usar gorra o no pueden usar sombrero porque eso es falta de respeto, donde me tengo que vestir de cierta forma. Y bueno, yo no estoy ni en favor ni en contra de las formalidades. Yo creo que debemos simplemente ser respetuosos, pero al final, ¿eso de qué sirve? No, mis hermanos, puede que eso tan solemne, eso que parece como tan santo y tan puro, al final para Dios sea simplemente alarde y pretensión. Precisamente dice el versículo 22, y esto es Dios hablando a través del profeta: no aceptaré sus ofrendas quemadas, ni sus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. ¿Cómo sé yo que lo que yo estoy ofreciendo le agrada a Dios? Porque Dios, más que actos religiosos, Dios lo que quiere es que nuestra vida sea cambiada. Que si yo asisto a la congregación es porque amo la palabra y porque deseo que esa palabra transforme y cambie mi vida. Que si yo de pronto tengo la oportunidad de ayudar a una persona que está en necesidad, lo haga, pero no para ganarme el favor de Dios, sino porque aún Dios coloca eso en mi corazón, pero que el deseo más grande de mi corazón es poder ser conformado a lo que Dios quiere que sea conformado, a la imagen de Cristo, ser una persona diferente. Precisamente aquí viene esto tan fuerte. Creo que es una verdad impresionante. Versículo 23. Dice Dios por medio del profeta: fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza. No escucharé la música de sus arpas. ¿Cómo sé yo que lo que cantamos realmente le agrada a Dios? De hecho, de aquí es donde hay iglesias, donde tú vas a iglesias donde no permiten la música. Porque dicen, es que mire que Dios odia eso. Dios no está diciendo que Él odia la música. Dios no está diciendo aquí que Él odia el arpa. El problema es que el ruido que le está causando y el odio que le está causando a Dios esto es porque son personas que lo están haciendo de manera hipócrita, vacía. Y entonces esta es la persona, o quizá este es el grupo de alabanza maravilloso, donde, sabes, no hay un grupo de alabanza más increíble que este porque todos son profesionales, son músicos salidos de conservatorio. Y sabes, esas voces son angelicales y esos instrumentos suenan como si fueran tocados por los mismos ángeles. Pero después de que salen de la congregación, de la iglesia, después de tocar, después de un servicio, donde hasta quizá levantan las manos y lloran, y lo digo porque yo lo hice, sales a vivir lejos de la verdad de Dios. No es que Dios odie la música. Lo que Dios odia, lo que Dios aborrece, lo que Dios dice: estoy harto, fuera de aquí con esa bulla, es cuando eso es solo apariencia. Entonces eso es lo que es religión. Así que no necesariamente porque yo no cante, entonces ya no soy religioso. O porque quizá no me coloque la corbata, ya no soy religioso. No, puedo tener la corbata o no tener la corbata. Puede ser que haga parte de un grupo de alabanza maravilloso o que no haga parte del grupo de alabanza. El punto no es ese. Lo que Dios odia es la apariencia. Lo que Dios odia es la hipocresía. Lo que Dios odia es presentarme en la iglesia, en la reunión, como el cristiano, pero luego vivir lejos de Dios el resto de la semana. Lo que Dios odia es que yo me jacte y me alarde porque quizá toco la guitarra de una manera virtuosa o canto tan espectacular,
que hasta cuando canto, toco el piano, la gente llora y la gente dice sentir la presencia de Dios, pero luego que salgo de aquí soy vacío. Diría lo mismo. Dios puede estar odiando hoy con todas las fuerzas de su corazón lo que Alex está haciendo. No porque lo que Alex esté haciendo en sí sea malo, sino si Alex sencillamente es un hipócrita, que se para aquí a hablar de Dios y de tener una relación con Dios cuando ni siquiera él mismo la tiene. Y esta verdad me confronta. Digo, Señor, no sirve de nada que yo esté aquí enfrente de la iglesia, de mis amados hermanos, si realmente en mi corazón no son mis hermanos porque yo no soy tu hijo. Esa es la realidad. Y eso es lo que más debe tocar mi corazón. Saben, mis hermanos, si yo no fuera hijo de Dios, yo preferiría no estar aquí de pie. Preferiría estar ahí sentado, pero ser un hijo verdadero de Dios. Porque a mí no me hace mejor ni más hijo de Dios estar aquí de pie. Porque qué tal si yo soy un hipócrita, como aquí solo un religioso más. Pero quiera Dios que esta verdad de la palabra toque nuestras vidas y principalmente la mía. Yo a veces me pregunto, Señor, lo que hacemos, nuevamente, yo no estoy en contra. No tenemos un grupo de alabanza, pues porque no tenemos un grupo de alabanza, porque no tenemos instrumentos, porque no tenemos músicos. Y a mí me encantaría un grupo de alabanza espectacular, porque me gusta la música, porque fui músico. Pero a la vez le digo, Señor, pero si va a ser un grupo de alabanza donde solamente es apariencia, no, yo no quiero eso. Lo mismo, yo quisiera ser el mejor predicador del mundo, sé que no lo soy, por supuesto, pero más que el mejor predicador del mundo, y eso sí lo sabe Dios, yo quiero ser la persona que viva esta verdad, que viva lo que predico. Y yo quiero que esta verdad toque nuestras vidas, nuestros corazones. Porque ¿qué dice el versículo 24? En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Eso es lo que Dios quiere, que vivamos para su gloria. Sí, está bien si cantamos en la congregación y qué bonito, pero qué bonito si eso sale del corazón. No importa si somos desafinados, no importa si no tenemos los mejores instrumentos, si nos toca cantar con una pista, pero que más que una canción, que realmente nuestra mejor adoración sea una vida que quiere vivir conforme a la verdad de Dios. Que más que tener quizá un púlpito de oro, lo que tengamos es en nuestros corazones un púlpito, es decir, una plataforma para que la palabra de Dios llegue hasta allí y salgamos de este lugar a vivir conforme a la verdad de Dios. Y eso era lo que estaba pasando en la época de Amós. Fuerte, pero maravilloso a la vez. ¿Por qué? Porque Dios sigue llamando al corazón de su iglesia. Esta es la realidad, mis hermanos, somos tan pecadores, nos alejamos tanto de Dios, pero siempre lo digo, pero Dios sigue llamando. Dios podía haber destruido ya la nación de Israel, pero Él sigue llamando. Quizá Dios esté hoy hablando a mi propio corazón, a mi propia vida, diciendo, Alex, recuerda que lo más importante no es aparentar, sino vivir mi verdad. Alex, ¿qué es lo que más deseas? ¿Vivir para mí? ¿Honrarme? ¿Exaltarme? ¿O lo que quieres es que te alaben y te exalten por cómo predicas? Mis hermanos, que esta verdad toque mi corazón y nuestros corazones, nuestras vidas. Precisamente en el capítulo 7, versículo 13 dice, no nos molestes con tus profecías aquí en Betel. Este es el santuario del rey y el lugar nacional de culto. Este es Amasías, el sacerdote allí en Betel. Qué verdad tan fuerte. Cuando Amós ahora va y dice esta verdad, ¿qué pensaríamos nosotros? Que el pueblo lo recibió y dijeron, sí, es verdad, somos solo apariencia. ¿Saben qué pasó? El mismo sacerdote allí en Betel, Amasías, le dice a Amós, vete de aquí, no nos fastidies con ese mensaje. ¿Y saben cuál fue la excusa de Amasías? Mira alrededor. Mira, este es el santuario del rey. ¿Saben lo que eso significa? En ese momento el rey era Jeroboam II. Según la historia, en este momento Jeroboam II era como el Salomón de Israel. Era un rey que había conquistado tierras. Era un rey que estaba haciendo la nación próspera de una manera incalculable. Lo que el sacerdote le está diciendo es, ¿sabes por qué nosotros tenemos el favor de Dios? Míranos a nuestro alrededor. Tenemos el mejor rey. Y mira a nuestro alrededor, tenemos un lugar nacional de culto. Sería como decir, mira nosotros tenemos todo, la iglesia nuestra es el templo más bonito. Tenemos la iglesia más grande de la ciudad. Todos aquí andamos en carros último modelo. Todos tenemos nuestro trabajo, hasta somos dueños de empresa. Mira cómo nos ha bendecido Dios. ¿Acaso no es cierto que a muchos de nosotros nos han vendido esa idea? Que la bendición de Dios son cosas materiales. Y pensar que Dios está con esa persona porque le está yendo bien en la vida. No, mis hermanos, eso no es bendición si no tengo a Dios en mi corazón. Y eso le estaba pasando a la nación de Israel. Y eso era lo que salía a decir el sacerdote.
¿Cómo nos vas a venir a decir que Dios no está con nosotros? Si mira a Dios cómo nos bendice. Y Dios les está diciendo, pero odio todo eso que ustedes son. Porque las bendiciones que yo les di, ¿para qué les han servido? Para vivir de apariencias. Por eso vayamos al final, al capítulo 9, versículo 1 dice, entonces vi una visión del Señor. Esta es una visión que Dios le está mostrando precisamente a Amós. Y Dios mismo le dice, quien estaba de pie junto al altar y dijo, Dios le dice a Amós, golpea la parte superior de las columnas del templo para que los cimientos se sacudan. Derriba el techo sobre las cabezas de la gente. Mataré a espada a los que sobrevivan. Nadie escapará. ¿Saben qué le está diciendo Dios a Amós? Y es una visión. ¿Ves ese templo tan maravilloso? En esta visión, golpéalo, sacúdelo, derríbalo, porque eso para mí no significa nada. Mira cómo Dios nos ha bendecido porque tenemos un lugar hermoso y está lleno de personas. No, mis hermanos, se los digo con el corazón, a mí no me importa si son un puñado, pero que queramos vivir para la gloria de Dios. Porque al final, ¿de qué nos sirve tener el lugar más maravilloso y lleno de personas si nosotros, que somos el verdadero templo, no somos llenos de Dios? Esos templos humanos, ¿quién sabe cómo los puede ver Dios? Para Dios sencillamente los sacude y se vienen abajo. Mis hermanos, lo importante no es la multitud. Lo importante no somos si somos 1.000.000 de personas. Lo importante es que esta palabra de Dios toque nuestros corazones y digamos, Señor, hoy entendemos, nosotros somos la verdadera iglesia. Tú y yo, mi hermano, mi hermana. Por eso la pregunta es, ¿somos la iglesia donde Dios habita? Porque de nada sirve este lugar, de nada sirve un templo. Y no estoy diciendo que sea malo, que sea pecado tener un templo, lo mismo. No es que sea malo tener un hermoso grupo de alabanza, pero lo que necesitamos son vidas transformadas y cambiadas. Pero aquí es donde viene el punto más importante. Aquí prácticamente ya le dimos todo el recorrido al libro de Amós. En esencia, de eso se trata el libro de Amós desde el principio hasta el final. Es más, si lo lees en una traducción contemporánea, te das cuenta que es un poema desde el capítulo 1, exceptuando los 2 primeros versículos, hasta el final. Que como les decía, habla de eso. Primero habla de 7 naciones alrededor de Israel, malvadas y perversas, que van a venir juicios contra ellas de parte de Dios. Pero luego se centra en decir que el problema real, ¿saben por qué era? Porque se suponía que allí estaba Israel para mostrar al Dios verdadero, pero ellos lo único que habían mostrado era religiosidad. Y por eso era que iba a venir el desastre, aunque humanamente parecía que todo iba bien. Pero aquí es donde viene la pregunta. Entonces, este es el problema. Ya lo sabemos, lo conocemos, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuál es la solución? Y lo maravilloso de la palabra de Dios es que justo al final, y ese es el último punto que vamos a ver, y va a ser solamente unos cuantos versículos al final, porque aún así al final Dios muestra cuál es la solución. Por eso siempre decimos, la solución no es comprometerme. La solución no es decir, sí es verdad, he estado alejado de Dios. O sí es verdad, se supone que como el pueblo de Israel, yo no he sido luz. Quizá yo he vivido de tal manera que las personas alrededor no pueden ver la verdad de Cristo en mi propia vida porque he estado centrado más en otras cosas que en ser luz a la humanidad. Recordemos, Dios ha decidido salvar, pero Dios no salva de manera mágica. Dios nos ha escogido a ti y a mí para que mientras estemos en esta tierra, seamos el pueblo de Dios y mostremos a otros las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero a veces creo que, o mejor, en esta época creo que la iglesia está más escondida que nunca. Porque lo que digo, el verdadero cristianismo es entender que tú y yo tenemos a Cristo para mostrar a otros a Cristo. El segundo punto que quiero que veamos es que el libro de Amós nos habla de cómo el pueblo de Israel y todas las naciones, incluidos tú y yo, dice allí la palabra de Dios que un día podríamos mostrar la palabra de Dios. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Precisamente el segundo punto es exaltando la palabra. ¿Cómo es que tú y yo en el siglo XXI podemos realmente ser iglesia, no apariencia? ¿Cómo es que tú y yo podemos asemejarnos a lo que Dios quiere, a Cristo Jesús, no a Israel? Porque a veces creo que podemos vivir como Israel, solo apariencia. Mis hermanos, esto nos lo muestra Dios de una manera muy particular. Y aunque esto lo vamos a ver al final, quiero que nos devolvamos un poco porque, como una vez dijo el mismo Señor Jesucristo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y precisamente antes de ir al final, solo un versículo al final, quiero que veamos 3 versículos en el capítulo 8, porque aquí viene lo que Dios iba a comenzar a hacer. Capítulo 8, versículos 11 al 13. Ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. Uy, no, que Dios no envíe hambre. Sí, que la envíe. ¿Por qué? No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. Mis hermanos, lo que necesitamos es que Dios nos dé hambre por su palabra. Lo que necesitamos es que Dios nos dé sed de su palabra.
Y a veces digo, Señor, ¿será que este es ese tiempo? Hace 8 días lo decía, estamos en un mundo donde realmente si alguien se muere de hambre es porque quiere. Recuerda que les decía hace 8 días que si tan solo los ricos del mundo, unos cuantos, uno solo, dieron un poquitico de su fortuna, calmaría el hambre. Mis hermanos, estamos en un mundo que tiene con qué acabar con el hambre física, pero quiera Dios que esto sea real en nuestra vida, que esta palabra se cumpla, donde la sed que yo tenga es de la palabra de Dios. Ahí sí digo, qué diferente será eso. Porque nuevamente, en la religión te obligan, te imponen. Cuando Dios cambia mi corazón, cambia mi vida, el deseo de mi corazón, ¿sabes de qué voy a tener hambre? De su palabra, de su verdad. Versículo 12. La gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera. ¿En busca de qué? En busca de la palabra del Señor. Y aunque dice allí, pero no la encontrará. Donde eso ocurriera en esa época, las personas empezaran a buscar la palabra, pero no la encontraran. ¿Qué dice el versículo 13? En aquel día, las jóvenes hermosas no van a estar preocupadas ya tanto por su belleza y los muchachos fuertes se van a desmayar. Pero ¿saben cómo que dice allí? Sedientos de la palabra del Señor. Dios dice por medio del profeta Amós, va a llegar un día donde la gente se va a dar cuenta de que su más grande necesidad es la verdad de mi palabra en sus corazones, en sus vidas. Yo oro para que esto se haga realidad. Pero la pregunta es, ¿pero cómo es que esto realmente se puede hacer realidad? Amós capítulo 9, versículo 11, último capítulo. No es el último versículo, pero es la esencia. Allí en ese versículo está la esencia. En aquel día, en el día en que Dios actúe, porque Dios es el único que puede hacer esto real, dice, restauraré la casa caída de David. ¿Recuerdan que hemos visto tanto esa verdad? En este momento, Israel no está destruido, humanamente hablando. En este momento, Israel no está en ruinas. La casa de David es la nación, es el pueblo de Dios. Pero ¿saben qué dice? Que Dios lo va a restaurar. ¿Por qué? Repararé sus muros dañados de las ruinas. La reedificaré y restauraré su gloria anterior. ¿A qué se está refiriendo allí Dios? A que Dios un día va a hacer realidad lo que decía en el capítulo 8. Porque la verdadera restauración que tú y yo necesitamos es en el corazón. Mis hermanos, si el mundo entero hoy, que hasta dice conocer a Dios, porque casi todo el mundo dice ser cristiano, realmente tuviéramos a Dios en nuestros corazones, ¿cómo sería el mundo realmente en el que viviríamos? La realidad es que no tenemos a Dios en nuestros corazones. Pero ¿saben qué dice? Dios un día dice que un día Él iba a restaurar. Esta es la verdadera restauración. Pero particularmente habla de la casa de David. Por eso fue que un día vino el Hijo de Dios. ¿Y de dónde descendía el Hijo de Dios? De David. Por eso es que si tú lees el Nuevo Testamento, te encuentras en Mateo y en el libro de Lucas, te encuentras dos genealogías diferentes. Una está hablando de María, la madre del Señor. Otra está hablando de José, el padre adoptivo del Señor, pero ambos descendían de la casa de David. Porque Jesús es el Hijo de David. Y Jesucristo vino fue a restituir esta verdad. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, aún su propia nación lo rechazó. ¿Saben por qué? Porque sí, cuando Él les daba pan y pescado, estaban con Él. Pero cuando Él les traía la palabra de Dios, ¿qué pasaba? Se iban. Pero solamente Dios puede, a través de su Hijo Jesucristo, darnos un corazón. No importa si somos jóvenes, no importa si somos ancianos, que ame su palabra, que quiera exaltarlo a Él por medio de la verdad de su palabra. Lo que digo, que quieran ser parte de una congregación, pero no para sentirse orgullosos del título que hay afuera de su congregación, sino porque ellos quieren que la palabra de Dios transforme y cambie sus vidas. Precisamente, yendo al Nuevo Testamento, ¿saben qué dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Eso es pertenecerle a Cristo. ¿Sabes? Yo le puedo pertenecer a un grupo religioso y nuevamente ser pura apariencia. Se lo dice alguien que perteneció toda su vida desde que nació hasta los 29 años a un grupo religioso, pero era apariencia. Mis hermanos, pero lo que Dios quiere es que le pertenezcamos a Cristo, y cuando Cristo me toma en sus manos, Él me restaura. Este descendiente de David me levanta y hace de mí una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Pero esto no lo logramos comprometiéndonos o diciendo, sí, voy a cambiar, sino reconociendo que soy una persona que necesita de Cristo. Y yo necesito de Cristo todos los días de mi vida. Porque no es que yo creí en Cristo. Alex, ¿cuánto hace que creíste en Cristo Jesús? Lo he dicho muchas veces, creo que a los 27 años realmente conocí de Cristo. Pero mis hermanos, no es que porque a los 27 años conocí de Cristo, ya, todo está hecho, no. Alex hoy necesita más de Cristo en su vida. ¿Saben? Porque me encanta esto. ¿Saben qué dice Gálatas capítulo 3, versículo 5?
Vuelvo a preguntarles, dice el apóstol Pablo, enfatiza esta verdad. ¿Acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagro entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. No sé si tú eres de las personas que tiene ese contexto como el mío, donde decíamos, es que ¿saben por qué ya no está ocurriendo milagros en la iglesia? Porque la iglesia ya no ora. ¿Saben por qué no se mueve la presencia de Dios en la iglesia? Eso es porque la iglesia ya no se pela las rodillas. Yo crecí en ese contexto. La Biblia dice, ¿saben quién es el único que puede hacer milagros en nuestras vidas? Y como vimos, pero el verdadero milagro, transformar y cambiar vidas, Dios. Y Dios no hace esa clase de milagros. Dios no nos da el Espíritu Santo porque seamos las personas más obedientes, al contrario. ¿Sabes? Cuando reconocemos que nosotros somos hijos desobedientes, que necesitamos ese poder de Dios para ser transformados cada día, es que en nuestra debilidad Dios va a venir y va a orar. Porque Dios, si hemos estado en la religiosidad, no nos va a dejar en la religiosidad. Porque cuando es religión, entonces yo me siento orgulloso de mi oración. Y no estoy diciendo que no oremos. Pero cuando es religión, yo me siento orgulloso porque doy dinero. Y yo pienso que por eso es que Dios me debe bendecir. Pero en Cristo reconocer que sin Él no seríamos nada. Que si algo somos es por su gracia. Si hoy mi vida es diferente es porque Él me ha transformado y me ha cambiado. Precisamente el apóstol Pedro dice esto en su primera carta, capítulo 1, versículos 21 al 23. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios. Nuevamente aquí es donde digo, ese es el problema de la religión. La religión dice, yo creí en Cristo. La Biblia me dice, solamente por Cristo es que yo confío en Dios. Dice, y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Si hoy tu esperanza, la mía es la eternidad, es porque Dios ha hecho esto a través de Cristo. Versículo 22, aunque esta traducción no me gusta mucho como lo dice, al obedecer la verdad, pero la traducción más correcta sería al creer la verdad, al aceptar la verdad de Cristo. Ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Cuando somos limpios de nuestros pecados, Dios nos va a llevar a amarnos. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Por medio de Cristo es que Dios nos lleva a ser personas diferentes. Versículo 23. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre. Y aquí está, porque proviene no de pelarme las rodillas, no de ganarme la salvación con ofrendas, con dinero, no de ganarme la salvación con asistencias, aunque cuando Dios te salva amas a tus hermanos. ¿Qué dice allí? Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios me enseña que hoy tengo salvación y vida eterna. Precisamente quiero ir a ese versículo, Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Cuando tú y yo decimos esto, que es bíblico, saben que hay personas que dicen, y lo digo porque a mí me lo han dicho, qué orgullosos. ¿Cómo pueden decir que son salvos? Pero es lo contrario. El más grande orgullo religioso de este mundo es creer que la salvación me la gano yo. Al contrario, la palabra de Dios me enseña eso, porque al final creo que no somos ni siquiera diferentes a Israel. No somos salvos por nuestra religión. No somos salvos por lo que tú y yo hacemos. Si la salvación dependiera de nosotros, ¿para qué Dios envió a su Hijo a morir en una cruz? Pero la diferencia es esta, y siempre es que enfatizo. Por eso Israel no solamente necesitaba que Dios lo sacara de Egipto, lo atravesara por medio del desierto y lo llevara a la tierra prometida y le diera muchas cosas materiales. Lo que Israel necesitaba era un corazón que amara la verdad de la palabra de Dios. Y eso es lo mismo. Por eso también mucho de la religión hoy se basa en cree en el Señor y Él te va a dar cosas, Él te va a prosperar, te va a sanar. No, mis hermanos, ya Dios ha hecho eso en el pasado con su pueblo y su pueblo sigue siendo malo. Lo que tú y yo necesitamos es que Dios nos dé un nuevo corazón, que ame su palabra y que viva para Él. Pero esta verdad puede venir solamente cuando entendemos que la salvación es una obra de Dios. Precisamente saben qué dice Filipenses 2, versículos 9 al 11, versículos muy famosos, por lo tanto. ¿Y por qué dice por lo tanto? Por lo que Cristo hizo. Porque Él, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo hombre y fue obediente al Padre hasta la cruz. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y aquí está esta verdad preciosa.
y toda lengua confiese o declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Versículo tan famoso, pero la pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Para qué estaba Israel en la época de Amós? Para que todo cuanto ellos fueran, hicieran, proclamaran que no eran ellos, sino el Dios de ellos. Pero al final solo tenían religión. ¿Para qué estamos tú y yo en esta tierra? Para que declaremos toda la gloria y honra al Padre por medio de Jesucristo. ¿Cómo se ve eso? No es la famosa oración de fe. ¿Saben qué significa eso? Que tú y yo estamos en este mundo para declarar todos los días de nuestra vida la gloria y honra a nuestro Padre por medio de Cristo, diciendo, somos salvos, ¿pero por quién? Por Cristo. Si hoy muriéramos, vamos al cielo, ¿pero por quién? Por Cristo. Pero si hoy tenemos vida, ¿por quién tenemos vida? Por Cristo. ¿Saben? Porque en el cielo la gloria y honra es para el Padre en nombre de Cristo. En la tierra la gloria y honra para el Padre es en el nombre de Cristo. Si hoy tengo una familia, no es porque soy la mejor persona. Si hoy tengo una esposa que aún me ama, no es porque ella encontró el príncipe azul, sino porque Cristo me ha estado conformando su imagen y Él me puede sostener en el matrimonio. Si hoy tengo un trabajo, si hoy tengo vida, si hoy tengo fuerzas, todo se lo debo a Él. Sin embargo, ahí es donde digo, la religión nos ha alejado de Dios, donde lo que tenemos y somos viene de mi esfuerzo, viene por el pastor que tenemos, viene por las rodillas que me he pelado orando, viene por el dinero. Es que sabes, yo sí soy fiel en las finanzas, por eso es que Dios me da. No, mis hermanos, todo se lo debemos a Cristo en el cielo. Cuando estemos en el cielo, la gloria será para Cristo. Cuando estemos en la tierra, la gloria debe ser para Cristo, aún debajo de la tierra, aún cuando hoy muriéramos. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Pero la pregunta, ¿así se ve? Mi pregunta es esa, cuando hablamos con las demás personas, hasta a veces somos cristianos y las personas nos admiran. Y yo digo, en un sentido puede que eso no esté mal. El problema es cuando nos admiran, ¿a quién le damos la gloria? Podemos decir, mira, eso bueno que estás viendo en mí. Si es que hay algo bueno en mí, no soy yo, sino el Dios que me ha cambiado, Cristo Jesús, mi Señor. Esa es la manera. Para eso estaba Israel, para que mostrara la gloria del Dios de Israel. Pero se alejaron del Dios de Israel y pura religión. Por eso digo, ¿de qué me sirve? No invitemos tanto a las personas a este lugar. Digámosle, Señor, transfórmame y cámbiame de tal manera que mi vida sea un reflejo de tu verdad, de tu gracia, de tu palabra bendita, para que mientras esté en la tierra, dé gloria a tu nombre, Padre, en Cristo Jesús, tu amado Hijo. Y cuando llegue al cielo, dé gloria a tu nombre en Cristo. Aun cuando hoy descendiera a lo profundo de la tierra, que dé gloria a tu nombre en Cristo Jesús. ¿Qué hizo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 36? Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. ¿Saben? El mensaje de Pedro y de los apóstoles era Cristo honrado y exaltado. Si pasas la página del capítulo 3, Pedro y Juan van al templo, van a orar y allí hay un cojo y les pide dinero y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo levántate y anda. Y el que estaba cojo se levantó de un salto y anduvo y entró al templo con ellos. ¿Saben qué dijo Pedro? Cuando la multitud se agolpó y empezó a ver ese milagro, dijeron, pero ¿por qué se sorprenden? No somos nosotros quienes hicimos este milagro, es Jesucristo. Y empezó a hablarles de Jesucristo. Y sigues adelante, por eso los encarcelaron y los líderes les dijeron, les prohibimos hablar de Jesucristo, pero ellos dijeron, oh, hagan lo que quieran con nosotros, pero vamos a seguir hablando de Cristo. ¿Saben qué era lo que hacían los apóstoles, los seguidores, los discípulos, la iglesia del primer siglo? Todo lo que ellos eran era de Cristo. Si tenían una familia, esa familia es de Cristo. Si tenían trabajo, ese trabajo es de Cristo. Si tenían vida, esta vida es de Cristo. Y si tenían eternidad, la eternidad es de Cristo. Todo era de Cristo. Hoy parece que no es así. Pero mis hermanos, pregunto, ¿le pertenecemos a Cristo? Es la única manera en que podemos mostrar la verdad del Evangelio. Que Cristo tome todo en nuestras vidas, que tome mi vida, mis fuerzas, mi juventud. Si tengo canas, mis canas. Si ya no tengo pelo, pues que tome mi cabeza pelada, pero que todo lo que yo soy sea para su gloria. Precisamente quiero terminar con este versículo. Bueno, de hecho son 2 versículos y esta vez he traído traducción en lenguaje actual porque me encanta como lo dice. En esta traducción estos 2 versículos están unidos. Y creo que este versículo, este pasaje resume esta verdad maravillosa. 2 Corintios 3, 17 y 18. Porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor, de Cristo, hay libertad. Y aquí es donde digo, Padre, llénanos de tu Espíritu, porque tu Espíritu es el mismo Espíritu de Cristo
¿Qué es lo que eso significa? Que el Espíritu que recibimos es el mismo Espíritu de Cristo para ser como Cristo. Es lo que dice el texto. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor. Esa es la vida cristiana. Que tú vives tu vida como si tuvieras un espejo enfrente. ¿Quién es ese espejo? Cristo. Pero ¿cómo sabes que es Cristo? Porque también ese espejo es la palabra. Porque el Espíritu va a tomar la palabra. Por eso venimos a este lugar, es a escudriñar la palabra, para conocer a Cristo y para que entonces nosotros miremos ese espejo, miremos a Cristo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Esa es la vida cristiana. De nada me sirve asistir siempre a la reunión de este lugar si aquí lo que me muestra no es a Cristo, para ya conocer a Cristo y decirle, Señor, y dame de tu Espíritu para que mi vida sea, así sea, un tenue reflejo de Cristo Jesús, mostrando la palabra. Porque la palabra es Cristo, el verbo de Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando tú y yo vamos a la palabra, vemos a Cristo, para que al salir de este lugar le digamos, Padre, en el poder de tu Espíritu, déjame mostrar a Cristo al mundo que me rodea. Y así, no solamente pueda decir en tu gracia y para tu gloria que estoy salvo, sino que muchos puedan alcanzar a ver esa luz, la luz de Cristo, aún en este espejo, aunque este espejo sea quizá un poco opaco. Pero mis hermanos, que podamos mostrar a Cristo Jesús. Nuevamente, concluyamos de esta manera. ¿Para qué estaba el pueblo de Israel? Para que todas las naciones alrededor vieran la gloria del Dios de Israel. ¿Para qué nos tiene a ti y a mí Dios en este lugar? Para que el mundo a nuestro alrededor vea la gloria de Cristo en nuestras vidas. Pero no lo podemos hacer nosotros. Él lo hace a través de su Espíritu. Por eso la manera en que quiero que terminemos es diciéndole, Padre, Israel falló en su propósito, pero Cristo no falla. Él vino y mostró tu gloria, pero ahora Él llena nuestras vidas de su verdad. Y es lo que queremos pedirte. Pidámosle esto. Padre, llénanos de la verdad de Cristo, de tu palabra, no para ser religiosos, sino que para el salir de este lugar seamos reflejos de tu gloria por tu Espíritu, la verdad de Cristo, para gloria y honra de tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta verdad maravillosa de tu palabra. Padre, por favor, no permitas que nosotros seamos religiosos. Padre, por favor, si hemos estado actuando como la nación de Israel, sencillamente viviendo de apariencias, de religión, Padre, no, por favor. Como nos has enseñado hoy a través de tu palabra, cambia nuestros corazones, nuestras vidas. Padre, por favor, hoy sí te pedimos, por favor, llénanos de tu Espíritu. Es lo que te pedimos. No te estamos pidiendo una emoción. No te estamos pidiendo caernos o quizá que nuestra lengua se enrede o saltar o brincar. Te estamos pidiendo que en cada paso de nuestras vidas, al salir de este lugar, que ese hermano en el trabajo, esa hermana en su casa, en su hogar, cuidando a su familia, o la hermana que tiene un trabajo secular allá en la oficina. Padre, que esos niños, esos jóvenes en el colegio, en la escuela, en la universidad, Padre, que el mundo que nos rodea pueda ver la verdad de Cristo en nuestras vidas. Por favor, Padre, que lo que nos quieras regalar de vida en esta tierra, que seamos reflejos de Cristo, transfórmanos, cámbianos, permítanos en Cristo Jesús realmente experimentar ese cambio, esa transformación a través de tu palabra, en el poder de tu Espíritu, para dar gloria a tu nombre, para que así como dijo el Señor Jesucristo, podamos ir y mostrar las maravillas tuyas. De ti, Padre, quien nos has rescatado del pecado, de la maldad, de las tinieblas, de la oscuridad, del mismo diablo, pero Señor, que no sean palabras, que no sean frases, que no sean solo versículos que nos aprendemos de memoria. Padre, que esto sea una verdad en nuestros corazones. Haz de nosotros un puñado de hermanos, no importa si seamos pocos, pero que al salir de este lugar seamos luz a un mundo que está en tinieblas y en oscuridad. Pero que esto lo hagamos siempre para honra y gloria de tu nombre. Que podamos mostrar a otros tu gloria, pero que cuando otros vean digamos, no, no somos nosotros. No es nuestro poder, no es nuestra fuerza, al contrario, solo somos vasos de barro, frágiles, débiles, para que la gloria, la excelencia, el poder y la grandeza sean tuyos, Padre amado, en el nombre de Cristo, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, que donde quieras colocarnos podamos mostrar a Cristo Jesús, tu luz maravillosa en nuestras vidas, en nuestros corazones, para tu gloria. Esto te pedimos como tus hijos por gracia, en el nombre de Cristo. Amén y amén.